Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar sobre el retorno a las oficinas y cómo mantener la productividad desde el home office. Tengo a dos grandes personalidades del área de recursos humanos, una persona de Costa Rica y otra de Nicaragua. Los presento. La primera persona que nos acompaña el día de hoy fue efectivamente el CEO de la compañía Sebelin, Carlos Argüello, que la persona que me va a ayudar en caso de algún problema técnico que lleguemos a tener y va a ser quien va a continuar la entrevista en caso de que yo no pueda estar con ustedes. Y como panelistas nos acompañan la psicóloga, coach, mentora y terapeuta del bienestar, Matilde Briones, quien se especializa en desarrollo personal y organizacional a lo largo de su vida profesional. Ha sido profesora tanto en la Universidad Centroamericana UCA de Managua, Nicaragua, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la que ha desarrollado las clases de psicología laboral y organizacional. Ha sido gerente de recursos humanos y actualmente se dedica al desarrollo de personas y empresas como consultora asociada a nosotros, la marca de Sebeli. Por el otro lado tenemos a Eddie Arguedas, psicólogo con posgrado en administración de empresas y una especialización en gestión de la calidad y la productividad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en recursos humanos y durante 14 años ha sido catedrático de la Facultad de Psicología en la Universidad de Costa Rica en San José y actualmente se desempeña como coach y consultor de Fontivity World Lab y gerente de talento en Access. ¿Lo pronuncié bien? Sex. Sí. Sex, sorry. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, y por estar acá compartiendo su tiempo con nosotros. Eh, Antes de comenzar, quisiéramos de recapitular un poco de historia sobre lo que ha pasado en el mundo de las organizaciones en los últimos años previo a la pandemia. Y quería comenzar preguntándole a ustedes como expertos, ¿qué pasaba en el mundo de las organizaciones antes de la pandemia en Latinoamérica desde la perspectiva de sus dos países, tanto Nicaragua como Costa Rica? Matilde, por ser la mujer, si gustas, puedes empezar tú. Bueno, gracias por la oportunidad. Este tema a mí me gusta, me encanta. El tema laboral a mí me mueve el piso y me di cuenta de varias cosas al poner en contexto el tema. Sobre todo de que, bueno, yo me enfoqué no solo en Nicaragua y Costa Rica, sino que más bien hice un buceo de Latinoamérica. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estamos actualmente? Antes de la pandemia teníamos mayores facilidades de relaciones sociales entre los colaboradores y la empresa. Había un mayor control en la parte de ergonómica hacia los trabajadores y a los compañeros de trabajo. Y también pues había un poco más de soporte emocional y laboral de los supervisores y de los jefes, y también pues del área especialista en eso, que es del área de recursos humanos. Eso sucedió antes del COVID y también pues entramos en una fase de mucha depresión desde más o menos al entrar al nuevo milenio. Teníamos un alto desempleo, el sector informal estaba incrementándose bastante, sigue continuamente incrementándose el sector informal que el formal. El desempleo ha venido incrementándose desde la entrada del nuevo milenio, que estamos hablando del año 2000 hacia adelante. Hubo un repunte bueno entre el año 2000 al 2013 y posteriormente a partir del año 2015 para acá
se ha venido incrementando el desempleo y la situación económica a nivel general en Latinoamérica ha sido de mucha preocupación, de muchos problemas, no solo políticos, sino que también a nivel de la economía latinoamericana. También visualicé bastantes problemas de que el sector, la parte legal no va, no va siendo equilibrada entre las empresas privadas y el gobierno. De hecho, pues estuve viendo una entrevista que daba el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, comentando un poco sobre la cuarta revolución industrial, que dice que las empresas privadas van, se suben como en un ascensor y el gobierno va subiendo en estos aspectos a través de una escalera. Eso pues ya con los cambios posteriores al COVID también se sigue viendo una brecha enorme entre las regulaciones laborales, las leyes que deben de impulsar los gobiernos en las políticas públicas y también políticas laborales. ¿Qué más puedo decir? A nivel de historia, pues me di cuenta también un poco que la brecha entre la última revolución industrial la penúltima y la última se viene acercando. O sea que los cambios van a ser bastante veloces y rápidos en cuanto a las formas de trabajo, relaciones de trabajo y también pues la tendencia de cómo la persona debe de entrenarse para situaciones de mayor estrés y situaciones difíciles. Ok, Le cedo la palabra a Eddie. gracias Matilde. Eddie, ¿cómo estaba Latinoamérica y específicamente tu país antes de la pandemia? Sí, escuchaba a Matilde y no puedo estar más de acuerdo. Los cambios, incluso cuando uno ve como hay algunas gráficas donde se señala cuál es la velocidad de los cambios que hay a nivel tecnológico, a nivel del mundo, y eso pues incluye a Latinoamérica, y cómo van las curvas también de cambios en procesos y cambios en competencias, ¿verdad? Los cambios tecnológicos van a un ritmo cada vez más acelerado, es exponencial. Mientras que las competencias, esto desde antes de pandemia, ¿verdad? Vienen muy abajo, ¿verdad? Y hay países que se han dedicado como estrategia de desarrollo a poder desarrollar competencias que acerquen a la gente a la curva de tecnología. O sea, la tecnología va muy rápido, ¿verdad? Salen cosas nuevas todos los días y no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Y uno está intentando ver cómo mastica el Excel. Pero mientras tanto, ya eso no existe en otros lugares. Y lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica es que precisamente a través de una precarización de la educación, eh, en realidad hay menos acceso de grandes poblaciones a estos avances. Entonces luego podemos tener posibilidades de atracción de empresas por parte de los países, dando facilidades tributarias o de otro tipo, pero cuando llegan los países en Latinoamérica empiezan a encontrar que de pronto no tienen las personas formadas en las competencias tecnológicas que está requiriendo el mundo actual, ¿no? Y eso entonces ha empezado a segmentar un poco el comportamiento desde antes de la pandemia, el comportamiento de atracción de tipos de empresa en Latinoamérica, generando clusters. Entonces vamos a encontrar países en Latinoamérica que atraen cierto tipo de actividades más tipo maquila y otros países que están logrando atraer servicios y otros que están logrando atraer desarrollo tecnológico como posibilidad de empleo y de empresa, ¿no?
Por otro lado, también la parte de innovación en los países, también podemos encontrar clústeres, ¿verdad? Y en Latinoamérica, por ejemplo, un clúster súper importante en innovación es Colombia, que ha hecho esfuerzos compaginados entre empresa privada, gobierno y academia para poder generar esas posibilidades de desarrollo. Cuando llega la pandemia, la cosa cambia, pero antes de la pandemia, ciertamente, y retomando lo que decía Matilde, podemos encontrar mucha más exclusión porque es mucho más claro que las competencias que está requiriendo el mundo del trabajo han cambiado, ¿verdad? Lo que hace luego la pandemia, que ya lo hablaremos, es eh, meterle el acelerador a estos cambios que ya venían de por sí sucediendo, creo. Antes de empezar a hablar lo de la pandemia, quiero que dejemos bien, como bien sedimentado lo que sucedía antes. ¿Cuáles creen ustedes que eran las prioridades y los retos iniciando el 2020? O sea, antes de que viniera la noticia del primer caso en Latinoamérica, que si no me equivoco fue en Brasil, y antes de que se empezara a regar por toda Latinoamérica, ¿cuáles eran los retos que estaban enfrentando las organizaciones en ese momento? Eddie, si gustas, puedes continuar tú y luego seguimos con Matilde. Sí, yo creo que ya de por sí veíamos que el tema de productividad, por ejemplo, está asociado ciertamente a temas de competencias o habilidades, pero también temas de manejo de, digámoslo, del estrés o de la incertidumbre. O sea, eso ya existía, ¿verdad? De eso no lo trae la pandemia. Y la aparición cada vez más marcada de cuadros que están asociados a la salud emocional, digamos, al bienestar que va más allá de lo físico, ¿verdad? Y que eso empieza a ser mella, digamos, en los índices de incapacidades, empiezan a aparecer cada vez más incapacidades que están asociadas a aspectos emocionales o que tienen elementos emocionales que tan solo las que como antes estaban asociadas a elementos meramente físicos, si es que alguna vez existió eso de elementos meramente físicos, ¿no? Y creo que en ese momento las organizaciones ya de por sí estaban hablando de guerra de talento, ¿verdad? De por sí estaban hablando de escasez de talento y lo cual es una paradoja, digamos, porque frente a altos desempleo que ya teníamos en la región, decir que no encuentro talento lo que marcaba fuertemente era esa inequidad en el acceso a los recursos formativos para las grandes poblaciones, ¿verdad? Que entonces terminaban siendo excluidas. También por las transformaciones que ya de por sí tenían cierto tipo de industrias, ¿verdad? Pensemos en cómo Maquila, por ejemplo, empezó a tener mucha más automatización y robotización y empezó a generar exclusión, incluso la parte agrícola, ¿verdad? Donde van cambiando los medios de producción, ¿verdad? Y empieza a masificarse también cómo se produce, ¿verdad? Entonces, ante la falta de políticas públicas, esto empieza a generar, digamos, en la población ampliada, presiones de este tipo. Y en las organizaciones que de pronto yo estaba acompañando en ese momento antes de la pandemia, los retos eran retos que venían desde años antes, por ejemplo, estilo de liderazgo, cómo hacemos para mejorar el desempeño, la productividad, que está asociado sí, a elementos de motivación, pero también a elementos de competencias, ¿verdad? Entonces, por ahí las empresas estaban conversando de estos temas. Y creo que bueno, lo que vino a hacer la pandemia es interesante, pero ya en ese momento ya el reto lo veíamos por resumir, en competencias, ¿verdad? En encontrar las competencias y en cómo organizar las estructuras para poder responder también a los cambios eh, generacionales, ¿no? Ante poblaciones que sí venían mejor formadas o vienen mejor formadas en muchos aspectos, desde idioma,
competencias técnicas, pero que también traen una visión diferente de cómo quieren ser tratados en una organización, que entienden diferente también las relaciones laborales, ¿verdad? Y que de pronto no es como generaciones como la mía, ¿verdad? Donde de pronto el asunto de sea disciplinado, cumpla sus horarios, sino que es más bien como cómo me invitan a mí en la organización a sentirme más creativo, a poder involucrarme, ¿verdad? Entonces el tipo de reto ha ido cambiando desde antes de la pandemia, ¿verdad? La pandemia ya viene y hace otra cosa, pero creo que ese era el tipo de discusión que teníamos en ese momento. Matilde, ¿cuáles eran las prioridades y retos a inicios del 2020 para ti en Nicaragua y en Latinoamérica? Bueno, concuerdo con Eddie de que estaba sobre la mesa las necesidades de nuevas habilidades y competencias, tanto en el sector, en todo el sector laboral. Ya habían cambiado mucho todo lo que tenía que ver con habilidades en liderazgo, eh, comunicación eficaz, eh, todo lo que tiene que ver con el equilibrio emocional y pues también un poco de incrementar un poco la conciencia sistémica. Esas como nuevas eran las que habían salido antes del COVID y que se mantenían y creo que aún en estos escenarios se mantienen. Eso es lo que yo podría decir de las necesidades del 2020. También, aunado a eso, estaba el reto de impulsar las tecnologías. Ya se estaban dando pasos para los cambios a otros niveles en la nueva forma de educar a los niños, en las escuelas, un poco más de inclusividad y también eh, buscar cómo reformar todo lo que tiene que ver la educación universitaria, que no solo pues han salido nuevas formas de educar, como por ejemplo iniciativas de universidades que además de ofrecer la carrera universitaria, también incluyeron el bachillerato y también como un plus en habilidades técnicas, eh, tanto como de idiomas y de nuevas tecnologías. Creo que esos fueron como los retos importantes antes de la pandemia. Ok, ahora me voy a meter ya de lleno, una vez que hablamos de la historia, de cómo eran las relaciones laborales y un poco del background antes de la pandemia. ¿Qué fue lo que cambió en el ajedrez de la organización del trabajo en Latinoamérica con la venida de la pandemia? ¿Qué fue distinto? O sea, en 2020 teníamos los retos que ustedes mencionaban, eh, pero con la venida de la pandemia, ya Eddie mencionaba de que la parte de la tecnologización se dinamizó muchísimo más rápido, pero exactamente qué fueron las cosas que cambiaron o que ustedes empezaron a notar como expertos de recursos humanos en las organizaciones en ese momento. Matilde, tú que terminaste hace poco, me gustaría que empezaras con esta nueva pregunta. Bueno, yo creo que el impacto mayor de los efectos de la pandemia fueron sobre todo el, el apartar al colaborador de su escenario social y pues tenerlo en la casa. Eso pues creo que no había una 100% en la casa, no había no habían personas, no estaban las personas listas para responder, ajustar sus límites entre el equilibrio de tu vida personal, tu vida familiar. Bueno, si tenían hijos, también la carga que se le transmitió al padre para ayudar a los niños de la escuela. Y todo eso pues vino a causar una revolución estresante y preocupante a todas las personas que estaban involucradas
casa con vida, trabajo y familia. Eso es, creo yo, que fue el impacto mayor, que no estábamos preparados para eso. Aunado a eso, pues todo lo que viene posterior, que son todas las muertes, fallecimiento de familiares, el problema de que el miedo, el temor a la pandemia en sí, que si alguien estaba con la enfermedad, no me voy a acercar, no te voy a hablar, te tenés que encerrar. Todo eso no estábamos preparados, creo que nadie, para esa revolución y ese impacto. Eddie, Ujú, ¿qué te gustaría agregar? ujú. Sí, yo creo que eh, puso sobre la mesa el tema de, a mí no me encanta el término salud mental, ¿verdad? Porque es como muy segmentado, y la salud es algo más integral, pero digamos, puso en la mesa el tema de la salud asociado a las emociones. ¿Verdad? Porque se empezó a hablar del tema porque se hizo evidente, ¿verdad? No podíamos más, ¿verdad? O sea, hubo mucha manifestación dentro, por lo menos lo que a mí me tocó ver dentro de las organizaciones, había muchas manifestaciones de no estamos bien, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que Matilde decía de no estábamos listos. Eh, y creo que es difícil estar listo para un aislamiento, ¿verdad? Incluso hubo términos que se retomaron, términos, digamos, teóricos, por así decir, o conceptos, para poder intentar explicar lo que nos pasaba, ¿verdad? Y uno de esos conceptos era el hambre de piel, ¿verdad? Es un término que había salido de estudios de lugares para adultos mayores, ¿verdad? Que por mucho tiempo pasaban sin ver a sus familiares y empezaban a manifestar algunos cuadros emocionales que terminan nombrándose hambre de piel. Y es esa falta de poder estar en contacto con la familia. De pronto la familia llamaba o incluso eh, eh, o no, ¿verdad? Pero lo cierto es que no podías abrazar, ¿verdad? No podías tocar. Todos teníamos una mascarilla, todos tenían, o incluso gente con guantes, con una careta, con aislamiento total. Y eso fue diferente de un país a otro, ¿verdad? Hubo países donde eso fue mucho más rígido y otros países donde eso fue más o menos dibujado. Qué sé yo, por ejemplo, en Costa Rica lo que se decretó fue restricción vehicular. Es decir, si usted quiere seguir en la calle, siga, pero a pie. Entonces, eso es diferente, por ejemplo, a lo que pudo haber pasado en Colombia. O sea, cuando viene el tema de cierre de aeropuertos, a mí me agarra ese cierre de aeropuertos en Bogotá. Y yo estoy en Bogotá, estoy de paso y me toca quedarme 2 meses encerrado en un apartamento y seguir trabajando en la virtualidad que ya yo de por sí ya traía un poco, pero sin ver a tu familia, ahí prácticamente era como solo se puede salir al supermercado y esa fue la situación de muchos países. Em, y en esos momentos también surge algunos otros fenómenos. Por ejemplo, em, yo tenía mucho la pregunta de empresas y de líderes de cómo voy ahora a coordinar mi equipo. Yo no sé hacer esto. Yo no sé coordinar en la virtualidad. Y empieza también entonces un tema de, bueno, exploremos cómo construimos ese nueva forma de vincularnos, que es una forma virtual, que ya habíamos venido construyendo, mucho más fácil para algunas generaciones que para otras. Ajá. Pero que en algún momento ya no es una cuestión de que yo puedo decidir cómo me vinculo, sino que estoy obligado a hacerlo de forma virtual. ¿Verdad? Y ahí es cuando hasta mis papás aprenden a hacer videollamadas que nunca antes en la vida habían hecho, por no había necesidad. Entonces, eh, transforma todo, ¿verdad? No estábamos listos, había gente que no sabía, por ejemplo, en la academia nos pasó, habían profesores que nunca habían hecho una clase en línea o usando alguna plataforma online, y a veces uno veía, digamos, la limitación incluso de cómo prendo la cámara, de cosas así de básicas, diría uno,
pero que ante el hecho de no haberlo necesitado nunca, no estaban esos conocimientos ahí, ¿verdad? Y esto no tenía que ver con el nivel de profesional que fueras. Y yo creo que además agregó otro tipo de fenómenos que no existían antes. Por ejemplo, em, el nivel de atención que requiere este plano aquí, que es de una dimensión, no es multidimensional. Uno no siente la vibración de las personas, ¿verdad? Como lo sienten en vivo, ¿verdad? No es igual. Nos hemos adaptado, pero no es igual el nivel de atención que requiere. Porque además resulta que, bueno, por ejemplo, en este momento yo les estoy hablando, pero además tengo un cuadrito donde salgo yo mismo. Y entonces estoy además pendiente de mi propia expresión. Es muy poco natural. Esto no pasa en la vida cotidiana. Y esto requiere más atención. Entonces, largas jornadas que se mantenían en este tipo de interacción terminaban haciendo que fuese em, em, más exigente a nivel cognitivo, ¿verdad? Y requiere más energía, más esfuerzo. Todo ese esfuerzo que ya no hago de trasladarme al lugar de trabajo, todo ese tiempo, es otro tipo de esfuerzo el que se requiere ahora, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, bueno, aprendimos cosas. Aprendimos, por ejemplo, que no todas las videollamadas, o sea, no todas las reuniones tienen que ser videollamada, que es bueno tener espacios de videollamada y espacios de trabajo sin videollamada, que no debería tener reuniones de más de 50 minutos, em, que es muy importante también que las personas marcaran digamos, los límites o las fronteras de sus tiempos personales, ¿verdad? O sea, ocupo comer, o de la familia, Matilde decía, antes no estaba en la casa y entonces ahora en la casa me ven los chicos y dicen, papá está en la casa, podemos jugar, ¿verdad? Pero no, no, papá no puede jugar porque está trabajando, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas empezó a generar cambios y el primer año por lo menos para nosotros fue de muchísimo trabajo. Teníamos como el temor de que iba a pasar, ¿verdad? Que nos iban a cancelar todas las capacitaciones porque hacíamos mucho team building y muchas cosas y que ahora no podíamos porque estábamos encerrados. En realidad fue lo contrario. Nos llamaban mucho porque había mucha incertidumbre y mucha sensación de yo no puedo manejar esto. Como falta de confianza ante una situación tan diferente de cómo puedo manejarlo yo como líder. Y también entonces obligó a muchos líderes a empezar a masticar esto de qué es el resultado, trabajo por objetivos y por resultados. ¿Cómo le doy seguimiento hacia la gente? Porque antes tenía la ilusión de que si los veía en la oficina, están trabajando. Pero no puedo hacer eso más. Tengo que buscar otra forma. Y muchos líderes nos decían, yo no sé, yo los veía en la oficina, entonces sabía cómo iban trabajando, ¿verdad? Y había muchas frases que salían como, es que al ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ya no, ¿verdad? Yo tengo que dejar que el ganado se vaya y luego pesar a ver si es cierto. Pero, ¿cómo entonces entran otros elementos en juego? ¿Cómo puedo incentivar la confianza? ¿Cómo puedo ser más claro en poner las métricas de medición? ¿Cómo puedo dar seguimiento sin ser intrusivo y respetando también el espacio personal y familiar de la gente? Y esto mucha gente no lo aprendió y también las consecuencias fueron que mucha gente empezó a repensar, ¿será que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Voy a seguir en una organización, por ejemplo, una organización que no me entiende y que más bien estoy sintiéndome muy presionado. Y entonces empezamos a ver también muchas salidas de gente de las organizaciones. Posiblemente también estoy hablando como de un segmento, ¿verdad? Del segmento profesional que tenía posibilidad de buscar opciones de trabajo independiente, ¿verdad? Y vimos muchas personas haciendo un paso del trabajo asalariado dentro de una organización al trabajo independiente, ¿verdad? Porque entonces realmente yo quiero otro tipo de organización de tiempo, otra flexibilidad, y empieza una reorganización del trabajo. Yo creo que eso lo ha traído mucho, o sea, lo ha acelerado la pandemia, este,
un poco por necesidad en algunos casos y en otros casos por decisión, ¿verdad? De una decisión más profunda de qué significa, cuál es mi propósito con mi trabajo, qué significa la vida para mí. Este, a muchos nos dio un campanazo esto, más si tuvimos pérdidas cercanas, ¿verdad? Entonces, todo se puso un poquito en la mesa como para ser reevaluado. Y a veces ya en estos tiempos pienso si realmente habremos aprendido, ¿verdad? Porque parece que nos pegamos un susto, estábamos alertas, pero vamos volviendo lentamente como a ciertos patrones del pasado también, que uno veía que de pronto estaban cambiando. Yo no sé si Matilde tiene como esta impresión, pero sí, sí, ha sido un tiempo muy, muy emocional para las personas y las organizaciones están hechas de gente, ¿no? Ok, quiero pasar a la siguiente pregunta tomando en cuenta todo lo que ustedes han mencionado y es sobre estos cambios que se han vivido actualmente con la pandemia. Modificó la parte que tiene que ver con las relaciones laborales, como ustedes bien lo decían, o sea, el hecho de tener que irte a tu casa, estar confinado, no poder ver a, eh, a tus colegas de trabajo y convertir tu casa en una opción, en una parte de tu trabajo. Y como decía Eddie, ¿no? Tener a tu hijo que te mira ahí, entonces te dice, papi, quiero jugar, y vos así como que no, papi, no puedo jugar porque aunque esté en la casa está trabajando, pero en la computadora, ¿no? Y esta Ujú. parte de que se explicaba de lo virtual, que también puede ser un poco invasivo, porque no todas las reuniones tienen por qué ser virtual, también la persona necesita su espacio personal. Y a mí lo que me gustaría saber es, o la pregunta que les quiero hacer ahora, es cómo están las organizaciones actualmente implementando estos cambios en cuanto a la modalidad de trabajo. Ya hemos visto, creo que esto no lo hemos hablado y lo podemos tocar ahora, que a lo largo de la pandemia han surgido tres modalidades de trabajo. La gente que se mantiene todavía in situ, o sea, es decir, modalidad presencial, y que a pesar que con la pandemia eso no cambió, seguían yendo, como puede ser el sector agrícola, el sector de construcción, incluso los mismos hospitales que estuvieron sobrepasados durante la pandemia con el trabajo de los médicos y enfermeros y demás equipo que se encuentra ahí. Y también había otro sector que se mantenía híbrido, podía ir, podía quedarse en su casa, pero hubo otro que realmente revolucionó, que fue la persona que se le llama ahora los nativos digitales, que son los que están 100% incluso ni siquiera pueden estar en su país de origen, pueden estar en otro país que le abarate los costos de vida y cuyo salario le permita darse una mejor calidad de vida que tal vez en su país no se podía dar. Entonces mi pregunta acá es, ¿cómo están enfrentando las organizaciones estos cambios en cuanto a las modalidades de trabajo? Matilde, si quisiera ayudarnos con tu observación respecto a esto. Bueno, yo creo que un elemento importante en las relaciones nuevas de trabajo actuales, creo que las organizaciones deben de delegar, ser más flexibles y todo lo que tiene que ver con lo que dijo Eddie de buscar cómo medir a las personas de una manera distinta, por resultados y por objetivos. Creo que esa es como la administración ideal actual hoy. Y también una palabra que me llamó mucho la atención y que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Que es estar listos y preparados para cualquier eventualidad. Bueno, nosotros en Latinoamérica siempre tenemos eventualidades y creo que en Costa Rica y Nicaragua tenemos muchos temblores, hemos tenido muchas inundaciones, estamos listos para ser resilientes ante lo físico. Yo me refiero a ser resiliente con un equilibrio mental y racional y emocional. Eh, porque lo que Eddie hablaba de cómo voy a darle seguimiento a mis colaboradores en esta mezcla de relaciones laborales. Y también hay otra cosa que no se dijo que es bien importante y es de que se acentuó el desempleo en América Latina. Yo aquí tengo algunos datos enormes
son 263 millones de desempleos, el 116 para el sector formal, 116.3 para el sector formal y 146.3 para el sector informal. La tendencia es de que en las relaciones laborales el sector informal se va a aumentar, va a seguir incrementándose, y las brechas entre cómo regular y cómo favorecer el bienestar de todo este tipo de personas que están incrementando su nueva forma de trabajo, porque también hubo un impasse. Yo decidí, lo que decía Eddie, voy a dedicarme a un trabajo que me dé menos estrés, que nos dedicamos a pensar un poco y renovarnos de qué era lo que estábamos haciendo y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, para reinventarme en cuanto a mi nueva forma de trabajo. Eso pues lo veo bastante positivo, porque creo que una persona debe de ubicarse en, en un escenario laboral donde realmente lo que haga le guste. Y pues, qué más podría decir? Pues eso. Me encantó esa expresión, Matilde, de la resiliencia y lo rescato mucho porque creo que a nivel latinoamericano lo que hemos podido ver, somos una tierra muy propensa a desastres naturales, movimientos sociales, y lo que hemos venido construyendo como sociedades, creo que eso, básicamente, sociedades resilientes que se basan también en mucho la construcción de empresas flexibles y resilientes ante cada uno de estos movimientos. Y lo hemos podido ver en toda la región, porque mucho antes de la pandemia han habido movimientos sociales, tanto en Chile como Colombia, Nicaragua, México, y todo esto, pues las empresas han tenido que ser flexibles en su movimiento de trabajo para con los colaboradores que se sienten parte de esta dinámica de cambio social. Eddie, ¿qué crees vos que ha sido diferente en cuanto a las modalidades de trabajo desde tu perspectiva, con todo esto que tú ya exponías antes y que ahora enriqueció un poco Matilde? Sí, creo que no ha sido igual para todo el mundo, ¿verdad? Tenemos poblaciones que son muy, muy diferentes en el acceso que pueden tener, en las posibilidades que pueden tener. Por ejemplo, en Costa Rica hubo una oleada de gente que se fue a trabajar a la playa. Puedo trabajar en la playa, me conecto ahí, luego cierro la computadora, me voy al mar. Rico, o sea, para alguna gente también fue algo bueno, ¿no? Y de pronto también está otra gran, no otra gran, la gran cantidad de gente que Matilde ahora señalaba con datos excluida, ¿no? Que en esa resiliencia no logra encontrar una opción monetizable, ¿no? Y entonces vimos también muchas familias que de pronto pues empezaron a hacer bolsitas de pan, ¿verdad? Y no sé, a buscar, como decía Matilde, con resiliencia, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque la vida sigue, ¿verdad? Y tenemos que encontrar soluciones. Este, y en medio de todo eso, algunas organizaciones aprovecharon para rediseñar la forma de trabajar con una estrategia de atracción de cierto tipo de talento, ¿no? De talento que le permitiera lograr los resultados que la proyectaran y la potenciaran, ¿verdad? En esto, las organizaciones, así como las personas, no avanzaron igual. ¿Verdad? Entonces, sí creo que ha habido mucho retorno de algunas organizaciones después de esta pandemia, en lo que estamos ahora, que es como una endemia, ¿verdad? No termina, pero ya hay como alguna sensación de que como que la vida siguió y ya en algunos países ni mascarilla, ni mucho menos. Pero hay organizaciones que sí aprendieron, así como hay personas que decidieron hacer cambios. Y muchas organizaciones, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Una empresa, y muchas son del sector tecnología.
eh, una empresa que dice, yo ahora le ofrezco a mi gente vacaciones ilimitadas. Cuando yo escuché eso la primera vez, se me volvió el coco. Porque yo dije, no entiendo cómo es esto de vacaciones ilimitadas. Y decían, sí, o sea, hay objetivos o mensuales o, o semestrales. Si cumplís los objetivos y quieres tiempo de vacaciones, puedes solicitarlo y no hay un límite de días. Si no lo cumplís, pues no sucede. Y ese tipo de ideas le llaman la atención a un tipo de gente que calza ahí súper bien. Obviamente estamos hablando de que el desarrollo organizacional siempre van a haber empresas que van a ir liderando los cambios y otras que van a ser seguidores y algunas van a resistirse a este nuevo tipo de, eh, de organización. Mucho tiene que ver también con el tipo de organización, ¿verdad? O sea, qué es lo que generan, ¿verdad? Hay organizaciones que son mucho más presenciales, pero uno pensaría, bueno, de pronto un supermercado es una cosa muy presencial, bueno, pero y ahí tenemos entonces ejemplos de como Amazon, Store, y entonces la gente comprando en línea, ¿verdad? Y entonces, claro, hay gente que va presencial, no está atendiendo público, ¿verdad? Pero todo el cambio es tecnológico, ¿verdad? Y los cambios cuando pensamos en qué tipo de o público tiene mi organización y qué tipo de talento requiero yo para atender ese tipo de necesidad, ahí las cosas van calzando. Entonces, creo que ha habido transformaciones, igual hay empresas, y no pocas, que le han pedido a la gente regresar a la presencialidad. Y creo que esas organizaciones lo que van a ver es un movimiento donde las personas que estaban más a gusto con la presencialidad buscarán trabajar ahí y las personas que se dieron cuenta que eso no es tal vez para ellos la mejor opción, van a buscar cómo salir de esas organizaciones y se da un reacomodo, ¿verdad? Algo interesante que descubrimos en los talleres que dábamos durante pandemia era que muchas personas estaban más que a gusto. Sí hubo un porcentaje de la población feliz con estar encerrado y con no ver gente, ¿verdad? Que a uno le puede sonar como, pero todos necesitamos las relaciones El interpersonales, contacto. el contacto. Y entonces yo indagaba, pero cuéntame más. Y entonces sí, de pronto el contacto que tengo es una o dos personas, pero no necesito más, no quiero más, estoy feliz con esto. Y entonces también empieza a aparecer em, la opción de que nos organicemos diferente a nivel productivo y a nivel individual, reconociendo lo que me sirve y lo que no, pero también a qué tengo posibilidad yo de acceder de acuerdo a mi desarrollo competencial. Y ahí siempre quien tenga más desarrollo competencial tiene más opciones de elegir, ¿verdad? Y desarrollo competencial eh, tiene una dinámica de exclusión social también asociado, ¿no? Porque quienes nos hemos podido desarrollar tiene que ver con una serie de oportunidades que no es igual en todos nuestros países, ¿no? Sino que en muchos de nuestros países es muy difícil tener acceso al desarrollo profesional, ¿no? Entonces, esto claramente genera también, pues a futuro, las dificultades a nivel de política pública que se asocian a cómo vamos a hacer para mover a nivel productivo grandes pedazos de la población que en lo que saben trabajar tal vez ya no es requerido, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para traerlos a- al nivel, al nivel productivo, que es una nueva forma de generar valor, ¿verdad? Ya es muy poco lo que se paga en labores agrícolas, es muy poco lo que se paga en una maquila, todo eso se va precarizando, ¿verdad? Incluso ya es un tema global, ¿verdad? Entonces, si de pronto lo estamos produciendo en Honduras, pero sale más barato producirlo en India, se fue, ¿verdad? Y así se nos fueron. Centroamérica, por ejemplo, estaba lleno de textileras.
¿dónde están? Se fueron, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema globalizado, ¿verdad? Y esto era prepandémico, ¿verdad? La pandemia lo que ha venido a poner en evidencia es que em, la guerra por el talento también se ha vuelto global. ¿Verdad? Entonces ya no, como vos decías, ya no necesito estar en el país en el que estoy para trabajar en algo. Bueno, pues es así. Ahora puedo estar en otro país o desde mi país trabajando para una empresa que está en Londres, ¿verdad? Y eso hace bueno, que los capitales se muevan de una forma mucho más dinámica. Ok, para ir concluyendo, porque se nos va agotando el tiempo, quiero lanzar una última pregunta, tomando en cuenta estos conceptos que ustedes han dicho que me han gustado mucho, como la resiliencia que mencionaba Matilde, la flexibilidad que mencionaba Eddie, también se habló mucho sobre la parte de los diferentes, de las modalidades de trabajo por sector empresarial. Y Matilde, quiero empezar contigo. ¿Qué podemos esperar con todo esto que hemos hablado la tarde de hoy sobre los retos o qué nos espera de aquí a 5 años en el mundo organizacional en estos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, también antes de la pandemia? ¿Cómo ves vos o cómo concebís al mundo organizacional de acá en 5 años, en base a todo lo que hemos logrado hablar? Y si tú quieres mencionar algo que no hayas dicho antes, estás en toda la libertad de decirlo también. Bueno, al 2025 espero estar aquí todavía. Bueno, los escenarios laborales son muchos cambios, cambios rápidos, cambios en el sistema educativo, que espero que vaya a la par con los cambios y las exigencias de las empresas en sí. Necesitamos invertir más en investigación y desarrollo. Latinoamérica tiene muy muy poca inversión en investigación y desarrollo, eh, y eso pues detiene también el desarrollo de nuestros países. Eh, Nuevas formas de trabajar, nuevos ya no, creo que se va a incrementar más el sector informal y el sector independiente. Especialistas, la tendencia no es de más especialistas y más especialistas, sino que de combinar una educación básica con la técnica para que las personas de otros estratos y todos tengamos trabajo y pues nuevas carreras que vienen a acompañar a todo a todo el gran reto de la digitalización con equilibrio y humanizada, porque ya vemos que en otros países, bueno, hay robots para operar en el sector médico. Yo tengo el hijo de un amigo que vive en, en Alemania y otro que vive en Estados Unidos, que son médicos, ahora operan a través con un robot, apoyado de un robot. Entonces, bueno, el reto de nosotros, los que trabajamos en recursos humanos y en la gestión del talento humano, porque la palabra recursos no me gusta, sino que me gusta gestión del talento humano, porque todos somos talentos, es eso, de que la tendencia en sumar puestos distintos con una sociedad un poco más humanizada, aunque a algunos, como dijo Eddie, les gusta estar aparte y no socializar. Y también nuevas formas de trabajo y de compartir oficinas. Ya vemos en otros países que el coworking es, es un hecho. Tengo varias amigas que se quedaron una persona en una empresa y de ahí todas fueron a la calle y ahorita van un poco reincorporando a las personas valiosas
y que se quedaron en el país porque otras se fueron buscando nuevas oportunidades. Y pues yo opino de que el reto más grande de nosotros, los que estamos enfocados en la parte laboral, es esa humanización y no robotización tan a un gran extremo. Ok. Porque el robot es necesario, sin embargo, no todo lo hace el robot. Nosotros somos una parte importante en ese proceso humano, humanizante. Eddie, desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar de acá en 5 años en cuanto a todo lo que hemos debatido eh, en el mundo organizacional, desde tu perspectiva? Creo que las empresas han aprendido que mm, sus planificaciones de largo plazo cada vez funcionan menos. Estamos en un ambiente quebradizo. Entonces, Matilde, yo creo que trajo el concepto de la noche cuando habló de resiliencia. Y las organizaciones que entiendan que la nueva realidad es quebradiza. No solo por la pandemia, es que el tema de los coronavirus ya venía y este fue pandémico, pero habían y habrán otras cosas, y está la viruela del mono, y la situación de Ucrania con Rusia, etcétera. O sea, y en ese contexto, las empresas casi que tienen que ser desapegadas, es decir, no puedo ya pensar que mi plan es así, lineal, causa-efecto, sino que son no lineales. Las organizaciones que han ido aprendiendo esto tienen una posibilidad de reaccionar más rápido a los cambios, ¿verdad? Entonces, no lineales, quebradizas, y ser resiliente también tiene que ver no con no caerse, y esto a nivel de organización, pero también a nivel de personas, sino con qué velocidad reboto. Y la dificultad para poder rebotar rápido tiene que ver con sentir que tengo los recursos para rebotar, pero también poder, eh, poder orientarme a buscar resolver en vez de a quedarme en la queja, ¿verdad? Muchas de las personas que han tenido dificultad es porque se quedaron en la sensación de no tengo las habilidades, o no se me ocurre cómo, ¿verdad? Y entonces eso te paraliza. Porque si yo tengo esta visión de mundo, de que el mundo es lineal, causal y más o menos estático, viene este tipo de realidades que estamos viviendo, ya no solo por pandemia, sino por muchas situaciones, y el mundo globalizado cada vez hace que algo pasa al otro lado del mundo y nos pega aquí, ¿no? Eh, si yo creo que el mundo es estático, me cuesta más responder rápido. Si entiendo que en adelante será quebradizo, tengo que entender que voy a tener ansiedades, pero que la solución para eso es confianza en que lo he podido hacer antes, y algo que tenemos que traer a la mesa, que Matilde lo decía, es empatía. O sea, que desde la posibilidad humana podemos generar ese acompañamiento. Entonces yo creo que eso las organizaciones lo han estado aprendiendo, y creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más a futuro. Ok, para ir terminando un poco, solo les Yo voy a quisiera, hacer... Ajá, solo quisiera interrumpir un poquito sí, porque Eddie comenzó hablando de las habilidades y de las competencias. Y creo que todo este aprendizaje de, de crisis, nosotros vivimos en países críticos, países de crisis, políticas, económicas, y si bien es cierto, todo desde el inicio del nuevo milenio, hemos estado en crisis. No me quiero referir a una puntualmente porque ya saben cómo estamos en nuestros países. Así que solo quiero dejar en el tapete una cosa bien importante que es la nueva habilidad que se llama conciencia plena o conciencia sistémica o atención plena. Eso a nosotros nos sirve a eso que decía Eddie, de que las planificaciones largas no nos sirven, sino estar un poquito más presente en el momento presente de que damos gracias porque estamos vivos hoy y terminamos
eh, terminamos el día con una lista de cosas que me propuse y van para el día siguiente. Pero, o sea, empezar el día con el sol y terminar con la luna de una forma continua para que ese proceso de reflexión nos sirva para alimentar nuestra autogestión, que es indispensable para los grandes eh, personas que trabajan en una empresa, como también para los chiquitos. Qué hermoso. Pues estoy súper agradecido con ustedes dos por todo el aprendizaje que han compartido este día con nosotros. Y para cerrar, quisiera pedirle a los dos un favor muy grande y quiero empezar contigo, Matilde, porque nos has dado conceptos bastante profundos, ¿no? La resiliencia, la parte de la conciencia, el pensamiento sistémico, que son a veces conceptos como muy abstractos. Entonces quisiera pedirte dos favores bien concretamente para ir concluyendo. Eh, ¿Cuál sería el tip o consejo que vos le darías a las organizaciones hoy en día, en el presente, como bien lo mencionabas tú, agradeciendo y esto de vivir a conciencia lo que estamos haciendo en el aquí y el ahora? ¿Cuál sería ese consejo, ese tip de bienestar laboral que tú le darías a las empresas para que lo puedan desarrollar con sus colaboradores? Y finalmente, la gente que nos escucha y se quiera poner en contacto contigo, ah, ¿cómo te puede, cómo puede ponerse en contacto con vos a través de qué redes sociales, correo o algún teléfono que nos quieras compartir antes de terminar el webinar? Bueno, es una pregunta un poco complicada de responder, sin embargo, yo creo que lo más importante de todo es el aprendizaje, aprender y desaprender. Y eso pues lo que hablaba Eddie de los comportamientos que se nos vuelven a repetir de nuevo porque somos personas humanas y eh, lo nuevo se nos olvida y volvemos a caer en lo mismo, en más de lo mismo. Eh, Creo que esa es como la clave, ¿no? De estar presente y aprender en el día a día. Si hay algo que a mí me encanta, es eso, el aprendizaje constante y también incluyo la reflexión no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial y a nivel organizacional. Que esa retroalimentación llegue para que abone con una semilla eh, fértil, no con una semilla que se entierre en un pedacito de tierra y no se riegue. Y bueno, mi teléfono es el 8862-4455 a través de WhatsApp y yo estoy en Facebook y en Instagram y en la mayoría de las redes sociales que a veces no les doy seguimiento, pero ahí estoy y pues con gusto puedo apoyar a la persona que desee en todo esto de la resiliencia, la empatía, todas las habilidades que debemos de tener presentes siempre. Muchísimas gracias, Gracias. Matilde. Eddie, para ir cerrando, serían las mismas preguntas para vos. ¿Cuál sería ese pequeño tip, ese pequeño consejo que nos podrías dar a, a las personas, a las organizaciones que nos escuchan para poder llevar el bienestar a sus colaboradores? Y al final, ¿cómo, si alguien que te escuchó y le gustó tu mensaje y la manera en cómo participaste con nosotros en este webinar, se quiere poner en contacto contigo, ¿cuáles serían esos medios de contacto para poder contactarte, valga la redundancia, y poderse comunicar contigo? Gracias. Primero, creo que las organizaciones antes, cuando pensaban en cómo retengo y cómo entro en esta lucha, en esta guerra de talento, pensaban en salario y pensaban en beneficios, y los beneficios eran seguro médico, el carro, teléfono. Hoy en día, y con todo este
despertar que ha habido precisamente porque nos movió el piso la pandemia, los estudios señalan que la gente agradece y busca otras cosas, busca tiempo, busca ambientes asertivos. O sea, lo que es ahora la compensación, ¿qué me compensa a mí? No tiene ya ahora solo que ver con dinero. Siempre está el dinero, bueno, ¿verdad? Es parte de nuestro tipo de organización, pero mi recomendación para las organizaciones que surge de la evidencia que dan los estudios actuales es vuelvan a ver en compensación total esas otras cosas que en algún momento le decíamos salario psicológico, salario emocional, y que ahora son condiciones laborales, por ejemplo, la flexibilidad, eh, poder trabajar en el horario que quiera siempre que dé resultado, o poder tener otros espacios, em, no necesariamente el mismo horario, y otros espacios me refiero también físicamente, ¿verdad? Poder trabajar de pronto con alguna flexibilidad entre oficina y casa o incluso remotamente en otros lugares. Entender todo eso como parte de lo que me da, de lo que me compensa. ¿Verdad? Ya no me compensa solo el dinero, me compensa también que me den desarrollo profesional, me compensa que me puedan dar proyección profesional, incluso afuera de la organización. Entonces, que mezclen. Eso recomendaría a las organizaciones porque por ahí anda y por ahí va a seguir en los próximos años. Y para quienes quieran, pues, contactarme, en LinkedIn aparezco como Eddie Arguedas. Esa es como la más fácil, y es realmente la red que uso un poquito como para los temas profesionales. Me van a encontrar igual en Facebook, pero ahí van a encontrar las fotos con mi mamá, con el perro. Entonces yo creo que eso no hace tanta gracia. Y por WhatsApp también puede ser con el prefijo 506 que es de país, y el número 87014717. Pues muchísimas gracias, Eddie, por lo que acabas de mencionar y por haber compartido con nosotros Un gusto. este día de hoy, todo lo que ha sido la plática sobre el retorno a las oficinas y la productividad y las modalidades de trabajo que hemos desarrollado a lo largo de la pandemia. Matilde, también muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy con nosotros como panelista. Yo soy José Ernesto Alanís y soy el Community Manager de Sevelin y fui la persona encargada de realizar este webinar. Gracias a todos los que han asistido con nosotros y espero que esto les sirva de aprendizaje para poder llevar el bienestar a sus organizaciones y siempre pueden contar con nosotros como una herramienta digital amigable para contribuir al fortalecimiento de el bienestar y la felicidad de sus colaboradores en un entorno cambiante. Gracias.